Listo, vamos a ir dando inicio. Entonces, de nuevo, les damos la bienvenida a nuestro webinar Transformando el Bienestar Laboral con Telesalud. Me presento, mi nombre es Sara Cadavid, gerente comercial de Colmédicos. Les agradecemos muchísimo pues, su tiempo, su espacio. Recuerden que nosotros cada mes estamos haciendo diferentes webinars sobre diferentes temas de actualidad en seguridad y salud en el trabajo para que obviamente ustedes se actualicen. Entonces, también es importante que nos inscribamos en el link que ahorita les vamos a enviar para que cada mes nosotros les podamos ir compartiendo pues como las memorias de todas las formaciones y también pues invitarlos y para que ustedes se den cuenta de todos los eventos que nosotros tenemos. Antes de iniciar y de presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy, primero entonces invitarlos a que se inscriban y nos dejen los daticos como ya les acabo de decir. Segundo, en caso de que vayan teniendo preguntas a lo largo del webinar, nos pueden ir dejando toda la información en el chat porque la idea es que podamos abrir 10 minuticos al final. De este espacio para poderlos ir aclarando. También invitarlos a que nos sigan en LinkedIn, en nuestras redes sociales y también tenemos un nuevo canal en WhatsApp para que nos sigan en donde nosotros estamos constantemente enviando información actual, no solamente en la prestación de nuestros servicios, sino también temas pues como de seguridad y salud en el trabajo que nos sirven para mantener actualizados y más en los roles que todos ustedes desempeñan. Entonces, bueno. Sin más, les cuento que hoy entonces vamos a hablar sobre cómo transformar todo el tema del bienestar con telesalud. Hoy las empresas cada vez más están invirtiendo en bienestar, pero el ausentismo en las organizaciones tal vez sigue y sigue creciendo. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? No es en muchos casos la inversión, sino el acceso a estos beneficios. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo la telesalud está transformando el acceso a todo el tema de bienestar en salud. Tenemos experiencias y tenemos cifras reales de España, de en Colombia y tenemos pues unos invitados muy especiales. Pues voy a empezar a presentar a Rafael García. Rafael es nuestro invitado internacional. Él es fundador y CEO de Everhealth. Es una compañía española líder en salud digital con presencia en más de 20 países. Tiene también más de 20 años de experiencia y Rafael ha sido clave en todo el tema de la transformación de la telemedicina, haciendo la atención de salud más accesible y eficiente y humana para todos nosotros. Ha recibido múltiples reconocimientos internacionales por su innovación y ocupa roles clave en organizaciones como Coparmex y TIC Biomed, liderando la agenda de salud digital a nivel global. Hoy es una de las voces más relevantes en innovación en salud a nivel internacional. Bienvenido, Rafael. También nos acompaña Muy buenos días. Cristian, buenos días, también nos acompaña Cristian. Cristian es médico especialista en dolor crónico de Madrid, España, y es especialista en gerencia de la salud. Cuenta con más de 5 años de experiencia dirigiendo proyectos y desempeñándose como como director administrativo en instituciones prestadoras de salud en seguridad y salud en el trabajo. Es experto en diplomados también todo el tema de telesalud, de promoción y de prevención en salud y tiene pues amplia trayectoria dirigiendo equipos pues como de nueva tecnología e innovación con el tema de salud y hoy es el líder médico de proyectos en Colmédicos. Y para finalizar y poder comenzar, pues también nos acompaña la doctora Diana Bedoya. Diana Bedoya es médico cirujano, es médica laboral y del trabajo especialista en alta gerencia, miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y tiene más de 15 años de experiencia en todo el tema de la asesoría con diferentes empresas en temas relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La doc Diana hoy es nuestra jefe técnica en prevención en salud en Colmédicos. Entonces, bienvenidos. Espero que este conversatorio sea de gran provecho para ustedes. Escríbanos todas las dudas que tengan y bueno, buenos días, doctores. Ya somos todos oídos. Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Perfecto, súper. Perfectamente. Entonces, bienvenidos. Un placer estar aquí con la doc Diana, con Rafael, también en presencia pues de todos ustedes. Y hoy queremos hablar de un desafío que todas las empresas están viviendo. El bienestar laboral no está generando el impacto esperado
y hay dos variables muy críticas. Una es que el aumento del ausentismo y el crecimiento de los problemas de salud mental se están volviendo pues como unos dolores de cabeza institucionales, ¿cierto? Pero hoy queremos partir como de esta variable de cómo la telesalud empieza a generar un impacto y vamos más allá del problema y queremos algo mucho más relevante y es ver cómo a nivel global todo este tema se está tratando y se está interviniendo. Hay un dato súper relevante, como lo ven ahí en la presentación, y es que más de 12 millones como tal de días de trabajo perdidos están siendo al año por temas de depresión y ansiedad. Y el costo global es de $1 billón. O sea, eso es una cifra supremamente alarmante. Y por eso mismo, pues contamos con el privilegio de tener aquí a Rafael, eh, que está en más de 20 países, conoce demasiado como esta temática y como esta herramienta de la telesalud que engloba toda la esfera que es telemedicina, teleorientación, teleexperticia, teleapoyo, se vuelve como una herramienta supremamente valioso en toda esta temática. Entonces, quisiéramos saber, Rafael, como desde tu experiencia internacional, ¿qué está pasando hoy con el bienestar laboral en las empresas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y a todos. Un gustazo poder estar con todos ustedes. Sara, doctora Diana, Cris, mil gracias por esta oportunidad de compartir esta información con toda la audiencia que nos acompaña en Colombia. Pues a nivel internacional, Cris, respondiendo a tu pregunta, es un patrón común, ¿no? Al final yo creo que estamos en unos modelos de atención de salud que necesitamos que se evolucionen para simplificarlos. Hoy se trata de que consigamos resolver retos, como vemos de que muchas veces los corporativos se esfuerzan en aportar valor y aportar soluciones que estén cercanas del día a día de los colaboradores de las compañías. Y suele haber un patrón común, que es una falta de uso, una implicación muy baja, y al final debemos de reconocerlo todo. En España tenemos una frase que decimos casa de herrero, cuchara de palo. Por mucho que nosotros les ofrezcamos todas las soluciones y que estén disponibles, uno al final no acaba yendo al médico hasta que realmente no aguanta más o no puede más con su estado de salud, ¿no? Y hoy en día, pues la tecnología pensamos que nos está ayudando y nos ha aportado mucho valor, Chris, para simplificar este proceso y tratar de que logremos que esas atenciones se den de la manera más rápida. Y a través de esa tecnología se genera un nuevo reto que es la brecha digital. No todo el mundo es tan digital como seguramente todas las personas que tenemos la suerte que hoy nos están viendo aquí en el webinar. Hay gente pues, que tiene más dificultades para manejar su celular o algunas otras herramientas de tecnología y la misión de los tecnólogos, de las empresas de tecnología, es tratar de hacer esta brecha digital lo más pequeña posible para que sea simple y accesible. Y esto responde uno de los grandes retos que tenemos, que es el problema del uso, Chris. No sé si a vosotros les pasa también, pero es algo muy común en el resto de los países. Sí, total. Inclusive hemos pues considerado que el problema no está en la falta de inversión como tal en bienestar, sino en el acceso. O sea, realmente el acceso es ahí como la temática y la problemática principal porque pues algo que no se usa se vuelve supremamente no válido, ¿cierto? Pues no tenemos cómo medirlo, cómo generar ahí como esa Claro. trazabilidad. Entonces, realmente con este tema de la telesalud, pues todo este acceso realmente hemos notado que está tomando pues como un rediseño, una nueva estructura, una nueva burbuja en la cual, digamos, se desprenden demasiados ítems. Entonces, me parece pues demasiado como relevante esto y quisiéramos escuchar a la doc Diana también como ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú desde esta esfera ya como especialista en salud ocupacional y esta esfera empresarial que está tan ligada al tema tú a tú de verse en cara a cara? ¿Y cómo lo Cris, ves es tú? que, sí, mira, es que tenemos que empezar a romper paradigmas. O sea, para los médicos, la presencialidad siempre fue una cosa súper importante porque ese relacionamiento directo con los pacientes es muy, muy ganador. Sin embargo, cada día y nosotros que estamos al interior de la empresa, vemos cómo existen esas barreras de las que ustedes hablan, de primero la accesibilidad desde la EPS, segundo, el tiempo que tiene que gastar el trabajador en desplazamientos, en ir a pedir la cita, en luego regresar al trabajo. Entonces, creo que la telemedicina llegó para quedarse, ¿sí? Y quien
efectivamente pasa como con la inteligencia artificial. Quien no se una a estas tendencias, pues va a tener un retroceso en todo su proceso, y por eso creo que muchas de las empresas lo están logrando. Colmédicos siempre trata de estar a la vanguardia. Nosotros tratamos de traer cada vez mejores tecnologías para facilitar que las empresas obviamente puedan tener un acceso mucho mejor a consultas, a nosotros como profesionales desde SST y también a otras especialidades. Entonces, claro, es súper importante estar a la vanguardia. Genial. Y Totalmente pues, de acuerdo. Y complementando, Chris, si me lo sí, permites, la parte claro. decía la doctora, nosotros siempre decimos, el escenario ideal es que tengamos no un doctor, un especialista de cada línea de atención en cada rincón del mundo para el paciente que lo necesite. Como eso no es factible, porque sabemos que, pues aquí el valor más escaso y más importante que tenemos es el tiempo del profesional. Pues lo que tenemos que intentar es ver cómo desde la tecnología podemos aportar herramientas que ayuden a hacer ese triaje. Saben que clínicamente está más que demostrado que la mejor herramienta para combatir eh, los problemas de accesibilidad y de salud es el diagnóstico precoz. Y ahí es donde la tecnología juega un favor, un favor claro para nosotros. Y es, hagámoslo de manera tan simple, Cris, Diana, que a las personas no les cueste un esfuerzo acceder, que sea simplemente con un clic que puedan acceder y que sea un profesional quien emita ya ese primer juicio de valor para darle continuidad a lo que cada paciente necesite. Totalmente. Y ver que el problema no es la intención, porque pues intención hay, ¿cierto? Las empresas tienen beneficios y demás, pues como temáticas, pero pues el problema es realmente que no se usa el acceso. El acceso se vuelve ahí como ese punto de quiebre que genera como ese, bueno, yo estoy invirtiendo y estoy dando, sacando del presupuesto para generar beneficios, pero pues no puedo ver cómo mido que realmente mis trabajadores estén como implementando todos estos beneficios que les estamos dando. Y aquí en la presentación, pues vemos que un 60-70% de los beneficios corporativos no son utilizados. Y ahí empezamos como un tema de salud mental, como ese tema del trastorno Totalmente. mental, que pues el costo, como lo vimos al inicio, es supremamente elevado y que impacta directamente el tema de ausentismo y productividad, ¿cierto? El costo se vuelve demasiado complejo y demasiado elevado. Entonces quisiera escucharte, Rafa, como qué piensas de cómo conecta todo esto de la telesalud con el ausentismo, esa esfera de salud mental y esa esfera también como de la productividad que se ve impactada directamente. Empezábamos hablando de medicina. Fíjense, por ejemplo, la experiencia que tenemos nosotros en España del impacto que tiene el absentismo. Es impresionante, un 7,3% de absentismo solo en el primer trimestre, por ejemplo, de las cifras del 2024. Luego va variando, pero el impacto que tiene, 12.000 millones de euros. Esta cifra es tan grande para nosotros que soy incapaz de cambiarla mentalmente a pesos colombianos. Le pido una disculpa a nuestra audiencia, pero es demasiado dinero cuando hoy en día existen soluciones que nos pueden ayudar a combatir esto y hacer que además es cuidar de nuestros colaboradores y nuestros colaboradores, que a fin de cuentas son el alma matriz de todas las empresas. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Que sea sencillo. Al final tenemos que identificar que, oye, un potencial problema de estrés se acaba convirtiendo en una incapacidad. Un problema de ansiedad no tratado a tiempo acaba siendo una baja laboral de muchísimo tiempo, que es una persona que lo está pasando mal, una compañía que le impacta en la economía también de los datos que tienen. Y esto mismo pues, nos pasa en Colombia. Al final sabemos que hoy el 70% de los ausentismos que tenemos generan incapacidades por enfermedad general. Es una bestialidad cuando hoy podemos tener la posibilidad, con una buena comunicación desde los equipos de salud que hay en las compañías, desde las áreas de recursos humanos, que podamos generar esta confianza porque hoy en día es una realidad. Las empresas se están preocupando y ocupando de la salud de los colaboradores. Y hay que tratar de generar esta comunicación, Chris, para que de verdad el colaborador sepa que tiene este servicio disponible. Y aquí hay una parte que es importantísimo que permite hacer la tecnología también, y es que la tecnología te permite
poder democratizar este acceso a los servicios de salud, en la línea que sean, salud física o salud mental, para que de verdad no tenga un impacto demasiado alto en el presupuesto, que al final es lo que sabemos, ¿no? Poder ofrecerlo se acabaría siendo algo costosísimo. Bueno, pues si conseguimos esto, imagínense si el 82% de los costos indirectos los destinamos a cubrir un reemplazo de un personal, pues al final se financian por sí mismo. Se trata de que encontremos y creemos que es algo de mucho sentido común. Es lógico lo que estamos diciendo y lo que estamos ofreciendo. Es supremamente delicado y como me llama mucho la atención lo que mencionabas en cuanto a la temática del acceso, o sea, es demasiado chévere porque digamos que la telesalud rompe esa barrera de desplazamientos, de que la atención se vuelve inmediata, no hay, digamos, esa temática de que se te va tu trabajador para la EPS, al servicio de urgencias y le dicen, no, lo tuyo no es una urgencia, después de 4 o 5 horas esperando, ¿cierto? Y te dicen, no, consilte una cita prioritaria para mañana. Entonces mira el tiempo de ausentismo ya que lleva el trabajador, la temática también de productividad, porque digamos, es un hueco que sí o sí está quedando en la institución. Entonces es complejo porque ya luego llega el otro día la cita prioritaria. Generalmente en la cita prioritaria es muy raro que no manden con incapacidades. En el modelo pues que tenemos 1, 2, 3 días, ¿cierto? Entonces quisiéramos escucharte también, Doc, como qué opinas acerca de eso, como de cómo esa detección temprana y esa atención primaria impacta realmente como este escenario de telesalud y la empresa, cómo se genera como esta relación. Es que mira, los médicos laborales, y lo hablo desde mi experiencia, siempre tenemos que apuntarles a la promoción y la prevención, ¿sí? Entre más rápido sea el diagnóstico, entre más rápido se instaure un tratamiento, entre más rápido esa persona que tenga una condición de salud consulte y evite que eso siga progresando, pues para nosotros va a ser mucho más fácil que una persona tenga, si tiene que tener una incapacidad, sea de 1 o 2 días, pero que le resolvamos los problemas. Pero desafortunadamente, Rafa, pues tú no estás en el ámbito colombiano, pero a veces pasa que no somos resolutivos. Entonces la EPS da la incapacidad, pero la incapacidad realmente no resuelve el problema del trabajador. La incapacidad lo único que hace es que, entre comillas, descanse, pero en muchos casos el descanso no es lo que necesita el trabajador. Necesita es una intervención y necesita es un real manejo. Y yo creo que ahí es donde deberíamos apuntar a que el trabajador cuando consulte, cuando necesite un servicio, lo tenga de forma rápida, por una persona que tenga la idoneidad técnica, que por favor no sigamos yendo al ChatGPT o vamos a Google a preguntarle que cómo me resuelve el problema, porque claro, él te da una respuesta predeterminada, pero el profesional desde el área de la salud realmente es quien te puede orientar. Eso es muy importante, orientar para saber si tu condición, si realmente necesita un seguimiento o si efectivamente podemos simplemente hacer otras actividades, ejercicio, comer saludable, hacer otro montón de cosas que también nos van a servir y nos dan un impacto muy alto en todas las compañías. Y es que, doctora, todo eso que menciona está completamente conectado, ¿no? Hablamos de salud 360. ¿Qué tan importante es la salud física como la salud mental conectándolo con la nutrición, que es la alimentación? Aquí podemos poner algunos ejemplos donde, pues, un diabético recién diagnosticado, ¿no? Una persona que se le acaba de informar que es un paciente crónico, o sea, que lo va a ser de por vida, pues debe de tener un cierto soporte desde el área de salud mental, porque puede tener una descompensación, sentirse mal, que sea difícil, ¿no? Y luego desde la parte de nutrición también importantísimo cómo manejar ese acceso para que sepa, pues la alimentación es la clave dentro de un cuidado de un diabético. Pongo el ejemplo de diabetes, como podríamos poner otros muchos casos que tienen un impacto altísimo, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo conseguimos hacer desde la tecnología que podamos hacer que todo esto sea eficiente económicamente? Yo entiendo y invito a todas y todos los que nos están viendo que por favor nos frían a preguntas en el chat para que podamos hacer también el debate más profundo e interesante para todos ustedes.
pero al final se trata de que no nos asustemos. La tecnología nos permite dar unos servicios increíbles a un costo muy competitivo, porque al final todos estamos en la batalla de los presupuestos constantemente, ¿verdad? Y muchas veces asusta, ¿no? Si sabemos que todas las compañías, todas las áreas de recursos humanos y de servicios médicos y salud ocupacional quieren dar lo mejor y cuidar de ellos, pero luego miramos el Excel y cómo hacemos que esto encaje aquí, ¿no? Pues ahí es donde entra la importancia de la telesalud y este acceso. Nos permite poder hacer que algo tradicional se convierta en algo extremadamente sencillo, perdón, simple, enfocado a una salud y un cuidado 360 de la persona. Cris, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo lo veis en Colombia? Totalmente. Pues mira, en Colombia y bueno, a nivel global en sí, la Organización Mundial de la Salud generó una cifra que a mí pues particularmente me generó y me llamó demasiado la atención post pandemia y en medio también del proceso de pandemia que afectó pues a nivel global, ¿cierto? Y es que el 80% de la atención primaria y la consulta inicial se puede resolver por teleconsulta. O sea, esto es una cifra supremamente ganadora. O sea, un 80% realmente se puede resolver por este canal y solo un 20% pues es ya algo más complejo que necesita pues ya una valoración, una palpación, pues temas en una atención primaria y una atención inicial. Entonces ahí es como quitar esa venda a las empresas como para que empiecen a entender pues, pues madre, o sea, si yo puedo tener un 80% de seguridad de que una atención me la puede resolver un médico calificado, un profesional, por medio de esta consulta, un psicólogo, un nutricionista me puede dar esa atención primaria, pues caramba, yo voy a estar tranquilo de que cuando vaya al paciente le da algo, pues lo atienda y ya el médico me va a decir, no, sí, mira, tu trabajador necesariamente, o sea, obligatoriamente necesita ir a que lo valoren presencial, pero ya tú vas a tener como tal, desde tu conocimiento que eres empresario y no eres de la salud, pues esa tranquilidad de que un profesional te dio ya ese dictamen de que sí, definitivamente necesita ir a atenderlo. Pero ahorita hay unos protocolos, unos estándares, unos modelos de atención en los cuales, digamos, con ese modelo de ese 80% de atención primaria solucionada por telesalud, pues vas a poder, sin necesidad de impactar el ausentismo y la productividad de tu institución, pues tu colaborador va a recibir la atención. Entonces el médico va a estar, no sé, chequeándolo cada 24 horas, cada 48, cada 72 horas. Vas a estar con la tranquilidad de que tu colaborador está recibiendo el tratamiento oportuno. Entonces, miren qué impacto tan tremendo pues tiene esto de que, digamos, vamos a evitar esas incapacidades que no tienen sentido y también pues vamos a mejorar la productividad y por ende también, digamos, el comportamiento, la estabilidad del trabajador, porque ahí vamos a impactar también el tema de salud mental. Entonces yo creo que ahí tenemos es que enfocarnos en la detección temprana. La salud, el futuro de la salud no está en atender más pacientes, sino realmente en cómo hacemos la gestión de los usuarios y esa atención inicial. Quisiéramos escucharte a ti también, Doc, qué piensas dentro de la práctica médica, como de todo este tema, de cómo los ¿Sabes? colaboradores si acceden o no a estas plataformas. Mira, cuando el trabajador tiene el conocimiento y tiene la tranquilidad de que el servicio que se le va a prestar es un servicio de calidad, pero adicionalmente a eso hay otro tema súper chévere, Cris, y es que el médico general normalmente no resuelve todo. Hay muchas otras especialidades que nos apoyan y nos apoyan en temas críticos. O sea, tú hablas de esfera mental, a mí la esfera mental cada día tiene más impacto, pero hay cosas que no podemos olvidar y es el riesgo cardiovascular, por ejemplo. O sea, el riesgo cardiovascular es un tema de salud que desafortunadamente ha mejorado con el tiempo, pero sigue teniendo un alto impacto. Mira, 30-40% de las muertes a nivel global están asociadas a enfermedades cardiovasculares. Entonces, el acceso en muchos casos a estos servicios, Cris, a una nutricionista o a una psicóloga, en nuestro servicio de salud pero bien complicado, es complejo. Entonces, si tú tienes la posibilidad en muchos casos de servicios en general, no estoy hablando solo de nutrición, psicología, medicina y de pronto incluso hasta unos servicios que se escalen posteriores a esto. Puede que inicialmente todo no se resuelva en estos profesionales, sino que necesitemos algo más complejo, pero
el foco principal. Enséñale a la persona a comer, enséñale a la persona a pensar que está comiendo, a quitarle hábitos como por ejemplo comer viendo el celular, comer viendo televisión. Entonces, y eso es de educación. Y eso desafortunadamente, y se los digo de verdad, a veces en nuestras EPS no lo hacemos. No lo hacemos porque nos centramos en un tema de consulta, no de promoción y prevención. Entonces, qué chévere que eso uno lo pueda tener al interior de la empresa. O sea, a mí me encanta la promoción y la prevención. Yo soy médico laboral, pero ojalá no tuviera que tratar gente enferma, sino evitar que la gente se me enferme, especialmente en el tema de salud. Y es que, doctora, ¿cuál es la clave de eso? Venimos de un sistema tradicional de salud donde tenemos unas agendas de los profesionales de la salud que están absolutamente saturadas. Yo siempre soy un claro defensor. Yo creo que en Colombia tienen un sistema de salud espectacular. Ojalá no lo cambien y pueda seguir como está, porque considero que es uno de los mejores, por supuesto, de Latinoamérica, y creo que es un gran referente a nivel mundial, como está funcionando hoy el modelo. Pero pues al final hay que evolucionarlo. Y si nosotros comparamos el modelo tradicional con las nuevas posibilidades que podemos hacer hoy con telesalud, nos permite hacer esa parte de prevención que usted está comentando, doctora, y es, vamos a atender en la consulta, pero vamos a utilizar la tecnología para dar un seguimiento y hacer un acompañamiento en el día a día, que es donde está la educación. Lo que no podemos pretender como profesionales de la salud es que en una consulta de 10, 15, 20 minutos, en el mejor de los casos, que no creo que en Colombia pase, como nos pasa en España, que son consultas de 5 minutos donde el profesional pareciera que está en el supermercado despachando consultas siguiente, 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 y eso permite o eso contribuye a despersonalizar esa atención, que por cierto, no nos olvidemos que estamos hablando de una de las profesiones más vocacionales que hay en el mundo. Es una vocación a la persona, al cuidado del prójimo. Y hoy lo que tenemos que hacer y lo que proponemos es, o el modelo de tecnología con la experiencia que nosotros tenemos es cómo ponemos estas herramientas en manos de ese profesional que tiene esa vocación para poder cambiar ese estigma de ser solo una consulta puntual, le doy la información y te vuelvo a ver si es una patología aguda, quizá en una semana, pero en casos de que no, y es un tema de prevención o educación, son meses lo que pasa desde que vuelve a haber un contacto entre ese profesional y el paciente. Y ahí es donde la tecnología juega un papel claro. Estarán todos las personas que nos están viendo estarán diciendo, ya, ya, bueno, ¿y esto cómo es? Bueno, va un poquito más allá de una simple llamada. Nosotros cuando hablamos de telesalud decimos, es mucho más complejo que un webinar como lo que estamos haciendo, donde hay una pantalla, un profesional de un lado, un paciente del otro, una conversación y ya está, ¿no? Evidentemente, aparte de ese expediente clínico electrónico, que por cierto, en Colombia deben de sentirse ustedes orgullosos, pues uno de los países donde tiene una regulación bien pensada y bien implementada. Hay muchos países donde ni siquiera todavía a día de hoy, habiendo pasado casi 6 años o 6 años desde la pandemia, que seguimos sin tener la regulación necesaria para poder legislar y operar un servicio de telesalud con todas las garantías para las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Por qué creemos que esto es diferente? Lo que se trata es tres reglas básicas. Hacerlo simple y sencillo para hacer pequeña la brecha digital. ¿Esto cómo se logra? A través de un simple enlace que se le puede mandar por WhatsApp, a través de un simple código QR que pueden leer desde las cámaras de sus celulares. Acceden y que tengan, y una vez que tengan esa simplicidad, que accedan con el profesional. Una vez que estamos con el profesional, la siguiente obsesión que debemos de tener es que el profesional tenga la mayor cantidad de información posible para emitir un juicio y un tratamiento con todas las garantías. Apoyado de la anamnesis, apoyado de todo el expediente clínico con toda la información previa que requiera de cada caso. ¿Cómo logramos eso? A mí me gustaría, si están de acuerdo y me apoyan, doctora Cris, hacer una pequeña demo para que la gente entienda de qué estamos hablando. ¿Por qué esto tanto de la tecnología si esto es una consulta llevada a una videoconferencia? Algo tan sencillo como eso, ¿no? Claro, Obvio. ¿Les yo parece? sé, claro, súper importante. A mí lo que vas a hacer en este momento me encanta. Entonces, dale, empecemos. Venga, voy a compartirles pantalla. Lo que voy a hacer, fíjense, me voy a conectar aquí en... Esto que les voy a compartir es Google Chrome.
Un segundo para que lo vean bien. ¿Me confirman ya si lo ven correctamente, por favor? Sí, se está viendo Perfecto, Sí, perfecto. Rafa. perfecto. Fíjense que esto estoy en el navegador de mi computadora en este caso. Lo podemos hacer desde cualquier celular, cualquier dispositivo. No hay necesidad de tener instalado absolutamente nada. Recuerden que una de las promesas es que esto debe ser simple para que no genere frustración a la persona cuando lo hace. Esto que vamos a mostrar es inteligencia artificial, la IA, esto que está tan de moda, va un poquito más allá que ChatGPT y Claude, que es lo que todos conocemos, yo creo. Y lo que hemos hecho ha sido desarrollar una tecnología que nos permita que el profesional tenga más información del paciente sin necesidad de que éste tenga ningún tipo de dispositivo. Es decir, estamos convirtiendo el celular del paciente en un dispositivo de salud, simplemente usando su navegador web, la conexión a Internet y la cámara de su dispositivo. Fíjense, yo pongo aquí mis datos, pongo mi correo. Yo tengo 40 años, si me permiten, le voy a poner que tengo 20 años. Voy a mentir al sistema para que todas y todos puedan ver, tener algún dato de fiabilidad de la tecnología que podemos tener. No soy diabético, no fumo, no tomo ninguna medicación para la presión arterial. Y me pide unos datos. Aquí hay una promesa de valor. Como tenemos los datos, por favor, todos los que quieran, que nos escriban y les podremos dar la oportunidad de que se hagan una biometría cuando ellos consideren para que lo puedan vivir en primera persona. Fíjense que ahora lo primero que hace es se abre el navegador y me pide iniciar la cámara. Y fíjense, se fijan cómo tengo unos puntos blancos que si yo me muevo, me sigue en una zona específica de la cara. Yo estoy ahora un poquito lejos, me debo de acercar a mi computadora y se activa un botón azul. Ahora necesito estar 30 segundos en silencio mientras me hago la medición. Por favor, aprovechen para hacer preguntas o lo que consideren y quieran cada uno. Mientras Rafa se va haciendo la biometría facial, queremos invitarlos a que quien también se la quiera hacer, nos escriban para que les mandemos el enlace y puedan tener la experiencia, la vivan en este espacio de hacerse una nueva tecnología que está basada básicamente en el flujo sanguíneo que Rafael tiene en su cara y que a través de tecnología y de inteligencia artificial nos va a medir variables en el organismo que al principio, cuando a mí me mostraron esta tecnología, yo inicialmente fui un poquito escéptica y entonces la probé en casi todo con médicos y nos dio un nivel de confiabilidad súper alta. Listo, estuvo. 20 segunditos, Rafael estuvo calladito. Rafa, Fíjense, por adelante. favor, no sé si Me alcanzan a ver permiten, en mi reloj, me pone permiten 78. clínicamente les complemento algo, porque digamos que ahí hay un tema de inteligencia artificial, ¿cierto? Pero también, o sea, puede haber mucha inteligencia artificial, pero también tiene que entrar un tema de la fisiología y de la anatomía en general del cuerpo, ¿cierto? Para que esto Y de realmente, exacto, estudios. estudios, todo esto está aprobado por organizaciones, guías americanas, guías europeas, tiene una especificidad y una sensibilidad superior al 95%. Y lo que sucede y por qué es facial es porque en el rostro es donde más vasos tenemos, más vasos sanguíneos, más, digamos, tema vascular. Entonces lo que hace es que esta tecnología es totalmente dependiente de la luz y lo que hace es que aísla los adipocitos y los melanocitos, algunos componentes del rostro y detecta ese flujo sanguíneo, por lo que en el rostro es donde más está toda esta zona vascular. Y de acuerdo a eso es que arroja todas estas variables para que también ahí complementemos como este tema clínico y de inteligencia artificial, digital, innovación. Listo, Rafa. Y ahora yéndonos a lo banal, lo que me dice es, Rafa, para tener 20 años estás un poquito cascadito, ¿no? 78 sobre 100 nos da una puntuación regular sobre el estado de salud general. Pero miren qué interesante, con toda la información que muchas gracias nos han compartido.
pues podemos medir la frecuencia cardíaca, podemos medir la respiración, podemos medir la presión sanguínea, la sistólica y la diastólica. Todo esto, como decíamos, en las condiciones óptimas con un 95% de fiabilidad en el dato que obtenemos. Fíjese que nos da un nivel de tensión, el nivel de estrés que nosotros estamos teniendo. ¿Se acuerdan que puse 20 años? A mis 40 me ha calculado 38 años. Mentí a la herramienta haciéndolo consciente para que ustedes puedan comprobar y ver el ratio de fidelidad y de proximidad que tiene la herramienta. Como bien decía, y esto doy fe con todo el equipo, cuando nosotros iniciamos este proyecto con Colmédicos, la doctora, como nos gusta a nosotros siempre, fue fuerte y firme con la importancia de la fiabilidad en los datos que debemos de tener y cómo obtener esa información. Y luego nos da 3 riesgos importantísimos: riesgo de infarto, infarto cerebral y enfermedad cardiovascular. Esto en los 30 segundos que acaban de ver que hemos realizado nosotros. No hemos necesitado absolutamente nada más. Por favor, pásennos dudas, comentarios que ustedes tengan, qué les está pareciendo. No sé cómo va el chat, si estamos teniendo algunas preguntas interesantes que sea importante tratar ahora. Perfecto. A mí me gustaría como generar una conclusión antes de que demos paso a las preguntas, y es Pero como tal que el bienestar laboral no puede seguir dependiendo de modelos que no se usan y que no se conectan. O sea, porque lo que no se usa no se mide y no se genera un engranaje. Entonces realizamos muchos procesos de bienestar en salud en las empresas, pero bueno, una queda por aquí en el aire, otra queda por acá. Y realmente lo que necesitamos con este tema de innovación, telesalud y demás es poder engranar todo eso que realizamos, porque, o sea, es una inversión, ¿cierto? Así sea por una reinversión de Areli, así sea un gasto propio de la empresa, dando un porcentaje del trabajador, otro porcentaje de la empresa. O sea, hay demasiadas, digamos, estrategias en las cuales se puede dar bienestar a los trabajadores. Pero lo más importante con todos estos modelos de telesalud es poder engranar y poder medir para poder generar impacto, ¿cierto? Tenemos ahorita un reto y un desafío muy importante, y es la salud mental. Nadie es ajeno pues como a esto. Desde ya a nivel mundial se está trabajando en todo este tema mental y el acceso oportuno también, porque pues hay estadísticas de que el próximo impacto en salud más relevante va a ser este tema. Entonces yo creo que el principal tema que cada empresa debe resolver es este acceso, justamente, porque no solamente va a mejorar el bienestar de los empleados, sino que va a mejorar esa productividad, va a disminuir ese ausentismo, va a generar esa promoción y prevención oportuna. O sea, realmente tú tener la tranquilidad. Voy a poner el caso hipotético de una empresa transportadora, de su conductor en 30 segundos al ingresar, ven hasta esta biometría facial y voy a tener un panorama de cómo están sus signos vitales, y al entregarme turno, ven hasta tu biometría facial nuevamente y ver cómo está también su hemodinamia, o sea, sus signos vitales, sus hallazgos clínicos. Yo creo que es importante también, y, como desde la esfera de promoción, de poder analizar cómo están mis empleados y demás, como todo este tipo de herramientas. Esa es como mi conclusión, como en y general, como Chris, es esa am- esfera. ampliando la conclusión que mencionas, es la oportunidad de ir un pasito por delante, como hablábamos, ¿no? Y es una herramienta. Por ejemplo, en muchos casos nos suceden en muchas empresas que utilizan nuestra tecnología en otros países, lo utilizan también como una herramienta de educación y concienciación. Es decir, como han visto en 30 segundos, que además es hasta amigable, se convierte como ¿no? Está muy famosa el término de gamificación. Es como vamos a medirnos. Nunca medirse la presión sanguínea había sido tan sencillo. Por ejemplo, los hipertensos, como saben, lo llama la muerte silenciosa. La OMS dice que el 80% de los hipertensos del mundo no sabe que son hipertensos. Esto nos da la oportunidad que desde la empresa se hagan acciones de concienciación de una manera diferente, innovando, mostrando cosas que pueden aportar valor. Por cierto, no solo para el colaborador, también esto se puede hacer extensivo a los familiares del colaborador, que son las personas. Si hablamos de salud mental, si mi hijo está enfermo y está en casa y yo voy a ir a trabajar ese día, voy a ser consciente de que si mi hijo está malo, una parte de mí va a estar pensando en cómo está evolucionando la salud de mi hijo. Si esto nos da la oportunidad de tener eso conectado, pues al final la empresa está cuidando de verdad de una manera 360 del colaborador, ¿no? O una manera de medición, esa tensión, ese nivel de estrés que puedan tener las personas.
para que podamos ver si hay una demasiada carga laboral, si hay que hacer ajustes, en fin, que no todo solamente es tratar. La doctora Diana, que siempre pone un foco muy especial en prevención, pensamos que desde la biometría te puede dar ese semáforo que te ayude a identificar, oye, vamos a ir un pasito por antes, antes de que un síntoma de la cara nos permite poder hacer un triaje masivo de cómo están las personas mensualmente, semanalmente, ya depende de la política o de lo intensos que queramos ser para poder conocer cómo está el estado de salud de todas las colaboradoras y colaboradores. Rafa, y sabes una cosa que a mí lo que me gusta de la biometría facial como parte de otro contexto, ¿sí? Es esa puerta de entrada. O sea, la biometría facial es uno de los plus que tiene este producto que se llama realmente Cuidarte, pero para nosotros los médicos es una entrada gigante, porque acuérdense que la telemedicina, la telesalud, no me permite tener ese acceso a esos signos vitales del trabajador, que para nosotros los médicos, como su nombre lo dice, son vitales. Entonces, yo saber que, por ejemplo, voy a atender a una persona que me está diciendo que tiene un dolor de cabeza, que tiene un mareo, y yo a través de la biometría ya estoy tranquilo que no es la presión, estoy tranquilo que su pulso está bien, estoy tranquilo de que de pronto lo que está pasando es otra cosa y me genera una alerta cuando, por ejemplo, su nivel de estrés está alto. Eso ya de por sí, para mí como médico, para mí como nutricionista, para el nutricionista, para el psicólogo, va a ser una puerta de entrada. Es como si fuera una primera fotografía pequeñita de lo que va a ser posterior y una fotografía que me va a mí como profesional de la salud a tener un poquito más de confianza en esa teleconsulta, en esa telemedicina, para poder hacer un abordaje más integral, más interdisciplinario de una persona a través de una consulta médica. Listo, me parece, pues a mí me encanta, yo ya la probé, ya la tengo en el radar y definitivamente, y si ves que el tema facial a mí me encantó, esa trampita pequeñita que le colocaste Le merma uno 2, 3 años de edad. sí, genial. Pero no, lo más importante era, no fue solo lo facial, obviamente todo lo otro es fundamental, pero la trampita estuvo chévere, Rafa. Entonces, Sí, ahora contémosle a todos de cuidarte. Cuéntame, Rafa y Cris, ese tema que a mí desde Colmédicos me ha encantado. Nosotros ya lo estamos trabajando, ya lo tenemos en todos nuestros más de 1.500 trabajadores. Entonces, cuéntanos, porfa. pues yo si quieres te cuento del orgullo que he sentido desde fuera, cómo lo han aterrizado y Chris, te dejo por favor para que tú lo cuentes dentro de la casa, pero la experiencia que nosotros hemos tenido con ustedes es ese nivel de exigencia por la excelencia y el optimizar para hacer, para dar la oportunidad, que ese es el proyecto soñado para nosotros, ¿no? Como una compañía con el rigor y prestigio que tienen en Colmédicos, ha creado un producto basándose en la experiencia que nosotros humildemente hemos compartido con ustedes para poner a través de la tecnología y esa expertise local para crear un servicio que es espectacular, ¿no? Ahí que mis felicitaciones porque soy muy consciente y lo he vivido de presente, el cariño y exigencia que se le ha puesto a este proyecto. Les quiero, aprovecho para felicitarles públicamente por ello, antes de que Chris cuente un poco más en detalle qué es lo que consideran en el producto en sí. Pues bueno, realmente este engranaje entre el sector salud, a partir de la telesalud y la inteligencia artificial, o sea, yo creo que es un match supremamente revolucionario, ¿cierto? Que aún pues va a seguir en crecimiento y en ascenso. Y pues la verdad es algo muy relevante y es lo que estamos realizando justamente en Cuidarte, ¿cierto? Justamente romper esas barreras, esa usabilidad que nos genera esos dolores de cabeza en la empresa, esos datos que quedan en el aire, sino realmente aterrizarlos y generar métricas, informes para las empresas, para los mismos colaboradores, para que el colaborador también sienta, hijo de madre, o sea, mi empresa realmente
me está otorgando un beneficio que, o sea, puedo tener acceso ilimitado, porque realmente es un acceso ilimitado por medicina general, por psicología, por nutrición, que son ahora las tres áreas que manejamos, justamente generando como ese engranaje para que haya una atención integral, como lo mencionamos anteriormente, como de una patología mental que empieza a generar ese estrés y aumenta esos grados de cortisol que pueden generar una inflamación sistémica y desencadenar otras enfermedades crónicas, que hipertensión, de diabetes, o me diagnosticaron una diabetes y ya entonces mi vida va a cambiar, entonces tengo que adaptar mi nutrición, mi alimentación, o estoy ansioso y depresivo y estoy comiendo, o por el contrario, con una depresión que ya no quiero comer nada porque estoy en un grado de obesidad. O sea, miren que es una esfera que permite atender demasiadas, digamos, condiciones de salud, para no hablar netamente de un diagnóstico de una patología, porque no necesariamente una enfermedad mental ya tiene que ser un diagnóstico, como en estos días hablaba con la doc Diana, y ver cómo generamos como este impacto también en la medicina laboral. Entonces, poder generar todo este espacio también a unos costos supremamente, o sea, que rompen un contexto en el cual uno piensa, no, pues eso debe ser un costo supremamente elevado y realmente pues es demasiado bajo. O sea, tener acceso a tanto beneficio, a una atención también tan óptima en la que en tan solo 1 hora, 2 horas vas a tener acceso a los profesionales, cuando en un modelo de salud te pueden demorar 20 días, 30 días, o la cita médica, si no está, si es prioritaria, hasta muchas veces se genera hasta, bueno, la prioritaria está en 8 días o está en 2, 3 días. Un modelo de urgencias que se demora 4 o 5 horas, o a veces un día completo, para que te atiendan de acuerdo a cómo esté colapsada esa institución. Entonces, atraer como esa atención inicial, primaria, en tan solo 1 o 2 horas, o sea, es algo demasiado valioso. Ya obviamente este es un espacio para hablar de telesalud, ahí les dejamos un poquito abierto de cómo es cuidarte, pero es algo realmente asombroso. Doc, tienes el micrófono Cris, sí, silenciado. sí, sí, sí. Tú sabes que a mí ya me empiezan a salir letreros. Ajá. Cris, mira, un tema súper chévere que yo quiero compartir con los otros compañeros que están acá, que unos son médicos, otros son desde SST, y es que para mí, o sea, yo siempre he sido una defensora que antes de ir a crear un producto, yo siempre soy una bandera de que, venga, primero yo lo creo, o sea, venga, primero pruébelo en mí, pruébelo en mi empresa, venga, yo miro las ventajas, las desventajas, y por ejemplo, cuidarte ha sido una cosa súper chévere porque el abordaje interdisciplinario que yo puedo tener en este espacio, yo lo puedo acoplar a mis sistemas de vigilancia epidemiológica. Miren, trabajadores que yo veo que están gorditos, que tienen un riesgo cardiovascular, que no hacen actividad física. Entonces, desde la parte de bienestar y unidos con todo lo que tiene que ver con gestión humana, nosotros hablamos mucho y yo inmediatamente le digo, venga, motivémoslo a que consulten cuidarte, que vaya a cuidarte, allá puede tener el seguimiento, la ven la nutricionista, le hace un plan nutricional, y adicionalmente a eso, con estos profesionales tenemos el alcance de, venga, es que a veces la alimentación no es solamente lo que yo como, sino por qué lo estoy haciendo. Venga, démosle un enfoque también desde psicología y obviamente desde mi programa de riesgo psicosocial, yo también lo utilizo hartísimo. Entonces, venga, tengo un trabajador que estoy detectando una condición de la esfera mental. Entonces, claro, vaya a su entidad de salud, aclaro, vaya a su entidad de salud, que allá le hacen un tratamiento, pero venga, es que desde cuidarte también me pueden ayudar, porque puede que las citas allá sean muy lejos, mientras el trabajador llega. Entonces, yo desde Colmédicos, o sea, como médica de Colmédicos, me he sentido así súper tranquila porque me ha apoyado riesgo cardiovascular, ausentismo. Vengan, uno poder decirle a su trabajador, no se vaya solamente a la EPS a que me lo incapaciten, sino venga, consulte a ver si realmente esa condición sí necesita que usted vaya. Y entonces en vez de ir a la EPS, como tú decías, a que le hagan un triage, lo que hace es que tiene la consulta con un médico general y el médico general ya le dice, sí, venga,
váyase para su entidad de salud porque lo necesita. O le dice, no, venga, haga esto, tómese esto, le hace la formulita y la persona puede recibir su tratamiento. Realmente es súper ganador, uniendo todo el tema de salud con tema de bienestar, porque hay otros temas súper chéveres y es que a veces, dependiendo del alcance, podemos tener alcance a las familias de los trabajadores. No solamente la preocupación que tú decías, dejo el niño con fiebre en la casa, puede que no sea solamente eso. También puedo pedirle una consulta y que para poder irme a trabajar tranquila, sepa que mi niño lo que tiene es simplemente una virosis y esa virosis puede ser tratada fácilmente. Entonces, desde mi experiencia como médica con médicos, realmente la telesalud, porque realmente no es ni siquiera cuidarte solo como cuidarte, sino como un enfoque desde de telesalud, nos ha servido muchísimo. O sea, realmente es muy, muy, muy chévere el impacto. El impacto que tiene eso que mencionas, doctora, a nivel global, los estudios reportan entre un 15 y un 30% de ahorro, con metodología rigurosa, evidentemente, de ahorro en el absentismo, de reducción de los campos de absentismo. El impacto económico es descomunal. Es impresionante. Hay un estudio que recuerdo relacionado con Estados Unidos, que como sabemos es una de las sociedades más avanzadas en el ámbito de la telesalud también, que de cada dólar invertido en bienestar, los costes pasan de un ahorro entre $3,27 a $2,73 en absentismo. Es bestial. 95% de las empresas que han aplicado un programa de bienestar reportan resultados positivos con las acciones que han hecho. Yo creo que los datos son indiscutibles y al final es un tema de, como yo siempre esto me recuerda a cuando estaban haciendo aplicaciones como Uber, ¿no? Donde los taxis tenían ciertos recelos y miedos. Dices, es que es un cambio, no se trata de si lo vas a hacer o no, la pregunta es cuándo lo vas a hacer, porque o te subes o esto te va a pasar por encima porque, por cierto, en salud necesitamos ser más eficientes. Todo sistema de salud necesita un modelo de eficiencia para ser sostenible. Si no, esto se va a volver insostenible en cualquier momento. Así es. Y no, de esto hay muchísimo más para hablar. Nos podríamos quedar aquí, o sea, hablando y hablando y hablando, pero ya queremos también como empezar a responder como esos cuestionamientos, esas preguntas que nos han realizado. Entonces, ya Sarita, por aquí adelante. vemos Claro a que Sara sí. activa. Sí, 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 muy pendiente. Bueno, tenemos varias preguntas por aquí en el chat. Lo primero, pues, que leo es que a varias personas les interesa la biometría, entonces recuerden diligenciar los datos para poderles enviar el enlace y que ustedes se la puedan realizar. Entonces, tenemos una pregunta de Sebastián Osorio. ¿Cómo se puede cuestionar o desmontar la creencia de que la atención en salud presencial es superior en calidad frente a la atención virtual? Yo ¿Para contesto. quién es? Yo creo que es para mí como médica, creo que yo soy De la acuerdo. encargada. Vengan, no, es que no es que sea superior o que sea inferior, no. O sea, una consulta no es ni superior ni inferior, es lo que se necesite. O sea, las consultas virtuales normalmente tienen un objetivo y las consultas presenciales tienen otro. O sea, es imposible y de verdad que yo a través de una consulta de telemedicina me diagnostique una masa abdominal. No, yo no estoy tocando al paciente, pero desde una consulta virtual yo sí puedo ir llevando al trabajador hacia un diagnóstico porque empiezo la anamnesis para nosotros, o sea, lo que ustedes como trabajadores nos dicen es más del 50% de mi diagnóstico como médico. Cuando yo reviso un trabajador, yo ya tengo en mi cabeza
después de lo que él me dijo, qué es lo que más o menos tiene. Entonces, la teleconsulta lo que va a hacer no es reemplazar a la consulta presencial. Aclaremos, no es más importante que la consulta presencial, sino que es una forma y es una manera inicial de que yo como trabajador reciba una orientación, reciba una retroalimentación de parte de un profesional, no de YouTube, no de ChatGPT, y que me diga efectivamente, ven, verte mejor para consulta presencial, que te tomen las signos vitales o que hagan algo adicional. Y yo desde acá, si yo veo que desde telemedicina lo puedo resolver, no hay problema, pero sí es importante que no pongamos una como más importante y la otra como menos importante. Para complementar Listo. eso, mira, es algo súper importante que tenemos nosotros estandarizado desde el modelo de atención, y es que sea algo formal. Yo creo que todo se va cambiando en cuanto a temas de cultura, que es lo que mencionas, como de cómo generar esa adaptación de que ya no voy a la consulta presencial, sino a la teleconsulta, es partiendo desde la premisa de cómo es la atención. Entonces, la atención es, vas a tener una tranquilidad que te estás observando al profesional, no va a ser una llamada en la que no vas a poder ver los gestos, la reacción del profesional, ni nada de eso. Otra cosa que es súper importante y es que se te van a ordenar medicamentos, se va a estar haciendo un seguimiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de una infección urinaria, de una diarrea, de un cuadro viral, en la teleconsulta pues vas a tener esa atención primaria, y si el usuario no, pues me atendió la médica o el médico, me envió a tomar los medicamentos, me hizo chequeo a las 24, a las 48 y a las 72 horas ya estoy bien, pues él va a decir, no, pues tengo un excelente médico, voy a seguir consultando ahí. Es de acuerdo a la experiencia que yo vivo, porque lo mismo puede pasar a una consulta presencial. Tú vas, pero no te gustó cómo te atendió, pues tú vas a decir, no, pues yo allá no vuelvo, ¿cierto? Si tu experiencia es buena, si te dan solución, tú vas a decir, no, excelente, yo acá sigo consultando. Realmente la cultura y esa tendencia de que voy a buscar es de acuerdo a mi experiencia, y por eso en Cuidarte tenemos esos estándares y esos protocolos para que la experiencia sea excelente. Si llegas a necesitar, en el caso de, no sé, un dolor abdominal, el médico te puede decir, te voy a ordenar una ecografía, y tú vas a ir a realizarte la ecografía, y ahí sí te van a poder diagnosticar, ve, tenés una hernia umbilical, ¿cierto? Entonces mira que ya entonces cuando consultes nuevamente con el médico vas a decir, doc, ve, me hice la ecografía y, sí, ve, tenés esa hernia, listo. Necesitas ir presencial porque ya ahí sí necesitas esperar trámites con tu EPS para que determine cómo te van a operar, cuándo te van a operar, cuál va a ser el paso a seguir. Pero mira que es un contexto más desde la experiencia. Por eso tenemos en Cuidarte y en todo este tema de telesalud una experiencia totalmente integral para que ese usuario que consulte pues quede totalmente satisfecho y se encuentre con una solución a su consulta. Listo. Sara, si Ok, me permites complementar a claro que Cris sí. y a la doctora también en este caso, recordar que estos ejemplos que están poniendo están entre el 15 y el 20% de los casos. A nivel global, en salud, y en Colombia no va a ser diferente, en torno al 80% de los casos de atención primaria de la medicina del día a día se van a resolver sobre la marcha con la telesalud. Y cuando no se puede resolver es el caso que explicaba muy bien Chris, que es de, ok, pero no te voy a mandar a que vayas directamente al médico, porque hazte la prueba y vete con esa prueba para que puedan analizar tu caso con mayor profundidad. O sea, en todos los casos se está aplicando eficiencia en el proceso de atención. Exacto, súper. Ok, Continuemos. listo. Bueno, tenemos otra pregunta de Beatriz. ¿Qué tan capacitados están los médicos para reconocer y asociar los síntomas con condiciones de salud mental? Listo. ¿Quién quiere responder? Llevo a la Cris, doctora Respondo. con no, muchas yo Yo. ganas de... veo, sí, Listo. no, realmente, miren, nuestros médicos de Cuidarte, yo creo que tienen una amplia experiencia y una arte experticia porque han estado en un proceso de capacitación y de seguimiento, y los médicos tenemos también la habilidad de saber cuándo en muchos casos el trabajador lo que requiere no es un examen diagnóstico, no es una pastillita, sino que requiere hablar con alguien. Y como en Cuidarte tenemos esa posibilidad a la mano, es simplemente que el médico, cuando detecta esa novedad o detecta esa posibilidad, simplemente, incluso si así
quiere hacerle un tratamiento médico, también puede decir, lo remito, venga, señor, pida consulta también con el psicólogo para que el psicólogo me ayude también con esa parte psicosocial que los médicos somos buenos para detectarlo, pero no somos tan buenos para tratarlo. Entonces, sí, no creo que no hay novedad con ese tema. Tenemos una muy buena experticia en detectar esas novedades. Cris. Bueno, voy a complementar. De pronto quien realizó la pregunta genera como el término médico como muy global, ¿cierto? No digamos psicológico, nutrición. Recordemos que tenemos la valoración por los tres especialistas, nutrición, psicología y medicina general. Entonces, lo más probable es que si siente que está con temas emocionales, pues vas a ir directamente al psicólogo, ¿cierto? Y si va a expresar con el médico que tiene temas de tristeza, de angustia, problemáticas, pues el médico lo va a remitir para que tenga la consulta con psicología. Y en una consulta con psicología presencial, virtual, la que sea, se va a hacer algo que se llama terapia cognitivo-conductual. Y esa es simplemente dialogar, hablar, en medio del diálogo ir estableciendo unas métricas, unas escalas de valoración para el riesgo psicológico. Entonces, mira que sí se pueden hacer esos diagnósticos. Esos diagnósticos sí se pueden determinar, ve, esta persona está en una depresión leve, en una moderada, en una realmente grave. Entonces, todo eso se puede, digamos, intuir en toda esa valoración y en todo ese diálogo y en ese examen médico y esa valoración psicológica, añadiendo que son psicólogos clínicos, no son psicólogos ocupacionales, sino psicólogos clínicos y nutricionistas también desde un enfoque más clínico y médicos también enfocados en un enfoque clínico. Entonces, miren que realmente contamos como con las herramientas, la experiencia, el conocimiento para abordar y también estadificar como ese grado y poder identificar esas patologías mentales. Ya si se necesita de una manera más, digamos, avanzada, no, este definitivamente ya requiere un complemento más adicional, pues listo, ya se va a empezar a hacer un manejo dual, tanto con la virtualidad como con la presencialidad, pero sin desconectar la virtualidad, porque ahí se va a seguir realizando el tratamiento cognitivo-conductual o las terapias o seguimiento. Listo, muchas gracias, Doc. Por aquí tenemos una pregunta con respecto a la biometría, y es si para esta tecnología hay alguna restricción de resolución de la cámara que debe de tener el paciente. Realmente no. Hoy por hoy, más del 97% creo que fue el último análisis que hicimos de los celulares que están en el mercado, que tienen menos de 4 o 5 años, pueden operar con la solución perfectamente. De todas maneras, la tecnología está diseñada de tal manera que si no se dieran las condiciones de loop óptima o que tuviéramos un caso donde la cámara tuviera algún daño o tuviera alguna situación que no le permitiera darnos la medición con fiabilidad por debajo del 80%, que para que la gente lo entienda, el 80% es el ratio de fidelidad que tienen los tensiómetros de muñeca que todos conocemos. Tienen esa fiabilidad, por lo tanto seguimos andando en un margen muy bueno. Si en caso de que no se pudiera, la biometría lanzaría un mensaje de que lo sentimos mucho, no tenemos las condiciones necesarias para poder emitirla. Pero hoy por hoy, con la gran mayoría de celulares que hay en el mercado, se puede utilizar sin ningún problema. Ok, muchas gracias. Bueno, nos están por acá comentando María Elena, que es una excelente herramienta y nos pregunta, si yo tengo un derrame en el ojo, ¿la herramienta puede detectarme qué riesgos grave podría estar enfrentando? Porque en este momento a ella le está pasando eso. Entonces, ¿cómo la biometría le puede arrojar o identificar pues como algo de acuerdo al derrame que tiene María Elena hoy? Listo. Mira, todo se articula. Tenemos un, digamos, un sistema que se articula, por eso la valoración también es complementaria. Eh, Vas a tener el hallazgo del ojo, pero pues es un hallazgo que realmente también necesita una valoración profesional, no solamente una medición con un instrumento médico. También si vas a una consulta médica, pues el derrame no te van a poner un instrumento y no realmente primero te lo van a revisar y ya de acuerdo a lo que presentes, pues va a pasar. Generalmente el diagnóstico son hemorragias conjuntivales, ¿cierto? Por algún golpecito o algún vasito que se haya, digamos, lesionado. Ahora, con la biometría, ¿qué va a pasar?
te puede dar indicios ya cuando consultes con el médico en la videollamada en el cual el médico ya va a poder revisarte, te va a dar indicios de si es un tema de hipertensión. ¿Por qué? Porque tu presión va a salir alterada, ¿cierto? Entonces, se podría hacer digamos, la correlación que haga el médico cuando te valore, decirte, ven, y cómo estuvo, o revisarte cómo salió tu presión arterial para enfocar cuál es la posible causa de esa hemorragia conjuntival, ¿cierto? De ese sangradito en el ojo. En medio de la consulta, el profesional también va a tener la capacidad de tomarte screenshots o fotos. Para eso, dejarlo registrado en la historia clínica. Entonces, tú te vas a acercar, le vas a mostrar, él te va a pedir listo, él le hazme pues como varias de las maniobras que él te puede indicar por medio de la consulta para él poder visualizar bien como la hemorragia que presentas. Y ya todo eso lo va a dejar en la historia clínica y de acuerdo a esos hallazgos de la biometría que pudieron surgir de una hipertensión o si están normales, entonces otro enfoque, ya sí te va a poder dar como una valoración. Pero es el abordaje inicial. Te puede indicar un tratamiento, te puede indicar ver, remite donde un optómetra o donde un médico para que allá te realicen otras pruebas complementarias con, digamos, algunos instrumentos para la evaluación del ojo. Pero sí se puede articular esa valoración inicial. Si la biometría de por sí te va a dar el tratamiento, que es la pregunta, no. Pero en conjunto con la valoración del profesional, sí vas a tener ahí como una orientación y un manejo que también te puede decir, ve, aplícate estas gotas, estos medicamentos y puedes resolver el cuadro si es una hemorragia conjuntival simplemente leve. Ok, ok. Listo. Tenemos dos últimas preguntas para ir terminando. Nos cuenta por aquí Adriana Álvarez que si esto puede generar temores en la persona de acuerdo a los diagnósticos. Me imagino que la biometría. No, la biometría al revés. El objetivo de la biometría es hacer conciencia y de aportarnos datos de nuestras constantes de valor. Por eso es súper importante y el ejemplo que estaba comentando Cristian hace un momento es perfecto. Debemos de entenderlo siempre como un complemento. La biometría es una manera fácil y accesible de poder tener información de cómo está nuestro estado de salud. Y el propio Cuidarte ya te incluye que a través de esa biometría, con las dudas que tú te hayas quedado o si tienes algún tipo de descompensación, de manera ilimitada, tú siempre que quieras y lo necesites puedas tener acceso al médico general para que él tiene acceso a esa biometría y pueda compartir contigo la información y transmitirte el resultado desde un punto de vista clínico o profundizar un poco más, como decía la doctora Diana, para entender qué perfil clínico es el que estás teniendo durante esa anamnesis que va a estar teniendo, que es esa conversación médico-paciente. Entonces, realmente es justo lo contrario, nos hace conscientes de algo que puede estar mal y nos da la oportunidad de manera muy rápida y accesible de tener acceso a un médico para que nos pueda resolver realmente la duda que nosotros tengamos y quedarnos tranquilos o ponernos en acción para empezar un proceso de tratamiento o de cambio de hábitos para sentirnos mejor. Genial. Ahora voy a complementar eso con un escenario más catastrófico. Listo. Entonces nos vamos a poner el escenario de que la persona es el familiar, estuvo, no sé, tiene un familiar que está con tuberculosis y él viene también con una tos supremamente impresionante desde hace 15, 20 días. Entonces él está como con esa duda, esa inquietud. Consulta el Cuidarte, en Cuidarte le envían a hacer un examen pues como para diagnosticar esta patología, se lo hace y llega a la valoración nuevamente con el médico de Cuidarte y resulta que sí, está con tuberculosis. Entonces esta viene siendo como una patología de salud pública, ¿cierto? Porque empieza a comprometer ese tema, digamos, poblacional. Entonces quizás está con ese temor de que, uy, pues no, tuberculosis, qué impresión. Y ese diagnóstico específicamente se va a socializar con la institución. ¿Por qué? Porque no solamente compromete su integridad de salud, sino también la de su entorno y de su empresa. Entonces, también se pueden presentar esos escenarios y tenemos también categorizados unas patologías específicamente puntuales que comprometen la salud pública, que son notificadas también a la empresa. Entonces, ahí como para complementar también como esa respuesta en cuanto al hecho de que de pronto los diagnósticos y el temor de los colaboradores por de pronto diagnósticos que se les den. Listo. Tenemos una última pregunta que engloba varias preguntas. Creo que también ahorita en lo que respondió Rafael va a responder un poco una de las preguntas. Entonces, nos dice Carol Natalia que entiende que Cuidarte opera bajo un modelo de contención.
Sin embargo, en casos donde la criticidad del paciente lo requiera, ¿cuál es el número máximo de sesiones contempladas por el programa? Asimismo, existe un protocolo de extensión o derivación interna si el usuario requiere un acompañamiento más prolongado del inicialmente previsto. Esa es como la primera parte de las preguntas donde encontramos dos y ya después nos dice Carol que dado que la atención integral a menudo se requiere soporte diagnóstico, se ha contemplado la posibilidad de articular el programa Cuidarte con los laboratorios en Colmédicos. Chris, entiendo. Listo, de una. Bueno, vamos a partir desde el tema, digamos, de los diagnósticos, ¿cierto? Que nos menciona como el tema de que, digamos, las consultas ilimitadas o el número de consultas. Las consultas son totalmente ilimitadas, ¿cierto? Entonces, sucede que tuve consulta ahorita a las 8 de la mañana porque estoy con un cuadro viral respiratorio. Entonces, listo, ya el médico me atendió. Y hace nada me machuqué. Entonces me pegué con la puerta y no tengo ese dedo vuelto nada. No, pero ya quemé la consulta de hoy. No, o sea, puedo ir y consultar de una inmediatamente y solicitar la consulta. ¿Por qué? Porque me lesioné el dedo. Y es tan de mala la persona que aparte de que se machucó, a las 4 horas, no sé, cogió un químico, tal cosa, y le salió un brote en la piel o se comió algo que le empezó a generar un brote aquí por la boca o en el cuello o en la mano. Entonces, no, puede hacer el multiconsultante pues de aquí de cuidarte, sí. O sea, puede llegar y volver a solicitar la consulta y decir, Doc, vea, yo soy el más de malas, hoy no es mi día, me levanté por el pie izquierdo. Vea, también me salió este brote ahorita después de comerme tales camarones que me trajeron o tal pollo. Entonces, mira que realmente las atenciones son totalmente ilimitadas. Eso sí, puedes agendar una por una. Si, por ejemplo, tienes ya una consulta agendada, pues apenas la tengas, puedes agendar la siguiente. Listo, eso es súper importante tenerlo en cuenta. No es que vas a colapsar el sistema, voy a generar para este mes 25 consultas de una de tacada, no, ¿cierto? Eso es súper importante tenerlo ahí como en cuenta. Ahora, en cuanto al seguimiento, también es súper importante, que es algo que mencionábamos ahorita, y es que tenemos protocolos de acuerdo a los diagnósticos o de acuerdo al estado mental o de acuerdo a las metas nutricionales que se hayan quedado con el nutricionista y demás de seguimientos. Entonces, ahí van a tener una opción de tener primera consulta a la hora de agendar o si es un seguimiento. Entonces, ya ahí lo que vas a hacer es, listo, el psicólogo o el médico me dijo, estoy con este cuadro, nos vemos en 24 horas, listo, en 24 horas sé que me vuelvo a ver con el médico. O en 48 o en 72 el psicólogo. Sí, vamos a seguir continuando como tal este manejo, entonces nos vamos a ver en 8 días o nos vamos a ver en 15 días. Listo, entonces cada 8 días, cada 15 días va a tener la valoración con el psicólogo. El nutricionista igual, nos vamos a ver cada 8, nos vamos a ver cada 15 días, cada mes. Y así, listo. Entonces eso como para que lo tengan ahí como presente. La última cosita, Sara, de la pregunta, ¿cuál era? Ah, Nos bueno, el dice que del engranaje. manejo exacto integral, sí se va a vincular pues como en algún momento el tema de los exámenes de laboratorio con nosotros para tenerlos en cuenta en cuidarte. Ok, bueno, Sara, tú eres de la esfera comercial, que pues yo creo que en algún momento sí se puede, digamos, generar esta conexión, porque igual por ende los exámenes son enviados y se pueden realizar particularmente. Entonces, digamos que nosotros en Colmédicos contamos con laboratorio y podemos realizar también ese proceso de tomarle las muestras de laboratorio y demás, para que el usuario también pues tenga ahí como ese enganche. Eso es algo que también tenemos ahí como ya contemplado y estipulado, y se ordenan exámenes y en Colmédico Laboratorio se realizan, si desean, si no, pues los pueden realizar en otra institución. Así es, y también desde el punto de vista comercial, en caso de que ustedes cuenten con Cuidarte para la realización de los exámenes de laboratorio, también tenemos un porcentaje de descuento, entonces eso incentiva también pues que claramente hagan esos exámenes de laboratorio con nosotros y ya en la consulta con el médico pues es entregarle o enviarle pues como los resultados para que sean revisados por parte del médico y sea tenido en cuenta pues como en el diagnóstico o en la remisión en caso de que sea necesario. ¿Listo? Dale, Cristian, ya para ir terminando.
Ya, se me levantó la manito. Dale. Ah, ok, Listo. listo. Bueno, entonces les agradecemos muchísimo pues a nuestros especialistas, a Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos, doctora, doctor Cristian. Y para ustedes, por favor, diligencien el formulario. Nosotros les estaremos compartiendo entonces el enlace para la biometría, también para que ustedes puedan ver toda la información pues como de cuidarte y síganos en nuestros canales, en LinkedIn, en donde nosotros pues constantemente estamos realizando actualizaciones y pues los próximos webinars, que no se les olvide que es una vez al mes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y esperamos que este tema sea pues de gran importancia para ustedes y que puedan implementar todo esto que contamos en sus organizaciones y tengamos colaboradores más felices, más productivos y pues que con esto logremos impactar el ausentismo. Entonces, que tengan un feliz día. Muchas gracias. Hasta Hasta luego, Feliz feliz día, día luego. muchas para todos. gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias.